Hola, hoy quiero hablar con vos un tema que es muy importante en la vida cristiana y es el ayuno. Primero, para hacerlo a modo de introducción, te quiero decir qué cosas no es el ayuno. En primer lugar, no es una dieta. He escuchado en muchas oportunidades personas que toman el tiempo de ayuno como una posibilidad de bajar unos kilos, de tener un día saludable para su cuerpo. No es exactamente ese el propósito del ayuno bíblico. Tampoco es algo que nos va a permitir mágicamente encontrar una respuesta. Gente que cree que ayunando podría manipular un poco a Dios. En algunas conversaciones hay personas que las he escuchado decir, bueno, oraste por tal cosa y todavía no pasó nada, entonces ayuná. Como que ahí hubiera algo mágico o pudiéramos de esa manera convencer a Dios que lo que le estamos pidiendo de verdad lo necesitamos y Él debe responder. No es eso el espíritu del ayuno, para lo cual Dios lo programó. Así que tampoco es para cumplir, para decir, bueno, la iglesia ayuna, así que yo voy a tener que ayunar porque han proclamado ayuno en la iglesia, lo voy a tener que hacer porque si no queda mal. Tampoco es para mostrar espiritualidad. Jesús criticó a los fariseos que ayunaban y trataban de mostrarle a la gente que ellos eran espirituales porque tenían sus tiempos supuestamente de buscar a Dios a través del ayuno. Entonces, nada de esto tiene que ver con el verdadero ayuno. Tenemos que decir que a lo largo de toda la historia de la iglesia, siempre el ayuno fue una herramienta y un arma espiritual para la vida cristiana. Y ahora lo vamos a ver un poquito lo que fue pasando en la Biblia y aún en la historia, ¿sí? Pero la pregunta que quiero responder en primer lugar es ¿cuándo debemos ayunar? Porque a veces no sabemos cuándo. Bueno, hay un momento muy especial y es cuando la iglesia convoca, cuando la iglesia nacional o la iglesia de la ciudad o la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos, de pronto, por la razón que sea, decide hacer un esfuerzo en buscar a Dios y convoca al ayuno, ¿sí? Puede ser para un evento evangelístico, para pedirle a Dios por dirección, por lo que sea. Entonces es muy importante que nosotros como miembros, como parte del cuerpo de Cristo, podamos participar. Así pasó cuando en el Antiguo Testamento la reina Esther, Esdras, convocaron a la nación a un ayuno por razones diferentes ambos, pero el pueblo respondió y Dios trajo detrás de eso bendición y respuestas a lo que estaban pidiendo. Entonces, eso es muy importante. Lo segundo es cuando nosotros, por voluntad propia, queremos tener un tiempo especial con Dios. Puede ser para buscar a Dios de manera directa, sin interrupciones. Entonces, tomamos ese tiempo especial donde no queremos tomarnos ningún espacio para comer o para distracción, sino solo buscar a Dios. Porque el ayuno no solo tiene que ver con la ausencia de alimentos, sino que también es importante entender que todo lo que es en nuestra vida común, como el entretenimiento, las noticias, todo lo que nos distrae o nos convoca a diario para cosas normales de la vida humana, queda todo a un costado y la prioridad la tiene que tener el Señor. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta en cuanto al ayuno. Puede ser que querramos ayunar para pasar tiempo con Dios, para buscar dirección. La convocatoria de Esdras, ¿sí? Fue muy importante porque él pidió al Señor que en el ayuno el Señor les diera dirección, que el Señor bendijera y les diera dirección para ellos, para sus bienes, para sus niños. Es decir, había tres peticiones muy importantes para el pueblo del Señor. Así que el ayuno puede tener distintas causas y podemos nosotros entonces a partir de esas causas, una petición muy fuerte, una necesidad, por ejemplo, el rey David
cuando estaba por perder su hijo, una de sus esposas, hizo un ayuno hasta que hubiera una decisión, ¿sí? Hasta que el niño se sanara o definitivamente partiera. En ese caso Dios no le responde a David, el niño muere, y cuando el niño muere David entiende que no tenía sentido seguir ayunando, cortó el ayuno y siguió adelante con su vida. Por eso decíamos al principio, ¿no? El ayuno es una herramienta, es un arma espiritual, pero no de manipulación a Dios. Es decir, hay veces que el ayuno no necesariamente va a tener una respuesta positiva, pero lo que seguramente va a hacer, si tenemos de verdad la actitud correcta para ayunar, es acercarnos más a Dios, entender sus caminos, sus propósitos, su voluntad. Nos va a sensibilizar a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Entonces, ¿cuándo ayunar? Pueden ser cualquiera de estas causas y hay muchas más que podríamos poner en la lista. También tenemos que decir por qué ayunar, ¿no? Y acá vemos que hay una lista histórica, ¿sí?, de gente que habló del ayuno a lo largo de la historia de la iglesia. Tenemos, por supuesto, en la Biblia el propio Jesús, quien nos enseñó con su ejemplo, ayunando 40 días antes de empezar su ministerio. Fue criticado por los fariseos porque sus discípulos no ayunaban. Y fíjate que la respuesta del Señor, ¿sí?, fue allí en uno de los evangelios. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mientras Jesús estaba en la tierra, lo que está diciendo el propio Señor, mis discípulos no necesitan ayunar porque yo les estoy guiando en este tiempo, estoy presente de manera no solo espiritual, sino también física, pero cuando yo vaya al cielo, ellos van a necesitar el ayuno. Entonces, hay etapas donde nosotros no sentimos la necesidad porque nuestra vida está caminando en victoria, las cosas están saliendo bien, pero hay etapas donde debemos doblar las rodillas, ayunar, buscar a Dios, pagar el precio de la búsqueda. Bueno, el apóstol Pablo habla que buscaban a Dios en vigilias, en ayunos, en oraciones. Es decir, la búsqueda de Dios se intensifica con el ayuno, ¿sí? Cuando queremos de verdad consagrarnos más, tener más sensibilidad espiritual. Bueno, el ayuno es muy, muy importante. Policarpo en el año 110, ¿sí?, habló de la importancia del ayuno para vencer las tentaciones. El gran avivador Charles Finney, ¿sí?, habló de que él cuando tenía las baterías bajas, así dijo él en su biografía, se tomaba tiempo para ayunar, para reponer fuerzas, para fortalecer su espíritu. John Wesley, Martín Lutero, mientras traducía la Biblia al alemán, ¿sí?, él ayunaba 2 veces a la semana y su traducción realmente fue impecable. Dios lo ungió y en esos tiempos de ayuno lo ministró. También, ¿por qué? Porque el ayuno nos permite humillarnos delante de Dios. La humillación delante de Dios trae bendición. Le damos la prioridad al Señor y esto es también muy importante, porque en el andar cotidiano muchas veces, a veces ni oramos, no le damos tiempo al Señor o le damos las obras, pero en el ayuno le damos toda la prioridad a Él y eso es muy importante para nuestra vida espiritual. Y como decíamos antes, aumenta esa sensibilidad, el poder oír su voz, entender su voluntad. Por eso decía al principio, no es cuestión de manipular a Dios, sino que en el ayuno Él puede hablarme y poner su voluntad en mi corazón, que eso va a ser mucho mejor y más efectivo que yo convenciendo a Dios cuando a veces lo que estoy pidiendo quizás ni siquiera es lo mejor para mi vida. Muy bien, también es importante hablar de cómo ayunar. Esta es una gran pregunta y hay varios tipos de ayuno, pero fundamentalmente el ayuno que más se conoce y más se utiliza es el ayuno donde no se ingiere alimentos, pero sí se toma agua por una cuestión de salud. Es muy importante entonces que si vamos a hacer un ayuno de este tipo y queremos de verdad buscar a Dios, en lo posible sea de un día, salvo
excepciones, cuando realmente Dios nos llama a un ayuno prolongado, no es conveniente extenderlo. Y si somos principiantes o por ahí queremos extender el ayuno, entonces algunos recomiendan lo que se conoce como el ayuno de Daniel, que dicen comía legumbres, ¿no? Entonces quizás una ensaladita, alguna cosa que me permite sostenerme, porque aunque estamos ayunando y nuestra vida espiritual se fortalece, nuestra área física sufre. Eso no lo vamos a poder evitar. Vamos a sentir hambre, vamos a sentir de repente sensaciones lógicas del ayuno. Ahora, también prestale atención a las señales de tu cuerpo, porque si vos en algún momento te das cuenta que ya no lo estás pudiendo resistir, inmediatamente hay que cortarlo. ¿Sí? Hay que comer algo, hay que tomar algo que nos levante la presión, no dejarnos hasta el final. Tenemos que en eso tener sabiduría, inteligencia, para eso Dios nos ha dejado, ¿sí?, esas herramientas para poder darnos cuenta de qué nos está pasando. Entonces, mientras lo podemos sostener, por supuesto, marcar un horario, decir, bueno, voy a ayunar hasta tal hora y tratar de que en esos tiempos mi búsqueda de Dios sea intensa y prioritaria. No sirve de mucho estar ayunando y estar con Facebook, mirando Netflix, no sé. No, el ayuno es para buscar a Dios, para humillarnos, para que Él limpie más nuestras vidas, para que Él saque lo mejor de nosotros, para que nos ponga su voluntad en el corazón y para clamar por las peticiones, ya sea que haya convocado la iglesia o sea una cuestión solamente personal. Entonces, de esta manera quiero desafiarte a que puedas en tu vida cada tiempo tener un ayuno y dejar que el Señor trabaje en tu vida y puedas crecer. Y esta herramienta espiritual, esta arma es poderosísima. Acordate que hubo un endemoniado que no pudieron liberar y Jesús dijo, este género solo sale con oración y ayuno. Entonces, hay una autoridad espiritual, crecemos en esa autoridad cuando ayunamos delante de Dios para enfrentar a veces cosas que no las podríamos enfrentar solamente con una vida espiritual natural o con una oración común. Te desafío a que en tu vida apliques el ayuno de manera correcta, siempre háblalo con tu líder, con tu pastor, para que lo puedas hacer y estar en bendición y cuidado, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos protegerlo también. Que Dios te bendiga.